Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero quiero agradecer a Interporc, a Alberto Herranz, a Lucho Galán por haberme invitado. Es un auténtico placer para mí estar en este evento. Y bueno, creo que mi ponencia va a enlazar muy bien con lo que acaba de comentar José Manuel, porque voy a empezar justo por donde él acabó, por los intangibles de la empresa. Bueno, me han pedido que hable de reputación y hoy vengo aquí a hablarles de sentimientos, porque la reputación son sentimientos. Pero bueno, les han hablado de muchos elementos emocionales. En mi ponencia no se esperen mucho luz y color, porque yo voy a hablar de gestión, de números, de modelos econométricos, de temas quizás más duros, pero la reputación son sentimientos y los sentimientos al final condicionan las actitudes y los comportamientos de los consumidores y de los demás grupos de interés de las empresas. Hoy el tema de este foro es enamorar al consumidor y voy a hablar de consumidores, pero ya les digo, o sea, estos sentimientos, esas emociones al final tienen impacto económico tangible y los que nos dedicamos a gestionar la reputación, lo que intentamos hacer sobre todo es poner números, hacer análisis que nos permitan tangibilizar temas que consideramos completamente etéreos. Bueno, lo primero que voy a hablar es de ese concepto de reputación y no quiero hacer una presentación teórica, pero antes de hablar de cómo gestionar la reputación me gustaría definir qué estamos hablando cuando hablamos de reputación. Lo primero, y para enlazar con la ponencia de José Manuel Velasco, voy a dar un dato. Él hablaba de esa importancia de los activos intangibles en la empresa y comentaba que en la empresa española una cantidad muy importante de esos activos intangibles no se estaban utilizando, no se estaban aprovechando. Bueno, yo voy a traer datos de Estados Unidos. Según la consultora Oceantomo, que hace un análisis en la capitalización bursátil de las empresas del S&P 500, de la Bolsa de Nueva York, qué porcentaje se explica por los activos tangibles y qué porcentaje se explica por los activos intangibles. Cuando hablamos de activos intangibles estamos hablando de la calidad del management, de las marcas y de la reputación, que es el activo intangible por excelencia, ¿no? Pues en el año 75 la mayor parte de la capitalización bursátil de las grandes empresas en los Estados Unidos se explicaba por sus activos tangibles, sus fábricas, sus stocks, sus camiones, sus máquinas, ¿no? Hoy día, prácticamente el 90% de esa capitalización bursátil de las empresas del S&P 500 se explica por los activos intangibles, por lo que no podemos tocar. Bueno, esto varía dependiendo de la fuente. Esta fuente, ya digo, lo he traído de una consultora americana, Oceantomo. Por ejemplo, Brand Finance tiene unos datos un poco diferentes. Por mercados, quizás en Estados Unidos los intangibles pesan un poco más que en otros países, pero lo que les puedo garantizar es que la mayor parte del valor de las grandes empresas hoy día están en los activos intangibles. Pero, sin embargo, la mayor parte de nuestros sistemas de gestión, de nuestros indicadores, nuestros KPIs en los cuadros de mando integrales, tienen que ver con los activos tangibles, con la parte que vale menos de las empresas. Entonces, bueno, lo que voy a intentar hacer en los próximos 20 minutos es hablarles de la reputación, de cómo se puede medir, de cómo se puede gestionar, de cómo se relaciona con este mundo de la sostenibilidad del que nos hablaba hace un momento José Manuel y del riesgo potencial económico de perder la reputación y cómo eso puede aplicar al sector de la carne de cerdo. Esto es en breve lo que voy a intentar contarles hoy. Cuando decía que les iba a definir el concepto de reputación, cuando hablamos de reputación hablamos de sentimientos. Eso fue lo primero que he dicho. Son sentimientos de admiración, respeto, confianza que se generan a partir de las percepciones, juicios y valoraciones de los grupos de interés sobre una empresa, sobre una organización, también sobre un sector o sobre un país. Nosotros medimos reputación de países y, por ejemplo, el ejemplo de esa crisis que comentaba hace un momento José Manuel, no solamente ha tenido impacto sobre la reputación del sector, también sobre la reputación del país cuando está haciéndose en un medio extranjero, ¿no? ¿Y por qué es importante
la reputación? Porque podemos demostrar empíricamente que esas percepciones, esos juicios, esas valoraciones, condicionan los comportamientos de los grupos de interés. O sea, tienen un impacto en la manera en que las personas nos comportamos hacia las empresas. Y estoy hablando de intención de compra, de recomendación, de solicitar empleo, de invertir o de concedernos el beneficio de la duda en caso de que escuchen una noticia negativa. Todo eso al final se va a traducir en valor económico. Decimos que vivimos en la economía de la reputación. ¿Cómo se construyen esas percepciones? Fundamentalmente por 3 vías. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de trabajar en la gestión de la reputación. Por un lado está la experiencia personal, cuando existe es lo que más importa en nuestras percepciones, en nuestros juicios. ¿Cómo me relaciono yo? Pues como consumidor, como inversor, como empleado con una compañía. En segundo lugar, la propia comunicación de la compañía, lo que hace y dice, sus iniciativas de marketing, su marca, su comunicación en todos los sentidos, sus promociones. Y por último, las perspectivas de terceros, lo que otros dicen de mí. Tradicionalmente eran los medios de comunicación, hoy todos somos un medio cuando escribimos un tuit, cuando hacemos un comentario en un foro, en una red social, pero también lo que hablamos con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo. Por esas 3 vías se construye la percepción, se construye los sentimientos, se construye la reputación. La reputación, por eso tenemos que tener muy en cuenta esas 3 variantes, porque son esas 3 variantes, en unos casos importan más unas cosas, en otros casos influyen más otras. Bueno, resumiendo, cuando hablaba de la economía de la reputación, que es el título de mi ponencia, pues podemos explicar este ciclo, ¿no? Por esas experiencias, comunicación de la empresa, lo que otros dicen de nosotros, se construyen las percepciones, se construye la reputación. Esa reputación, decía, que tiene un impacto que además lo podemos demostrar empíricamente, lo podemos demostrar con datos, en actitudes y comportamientos. Compraría, invertiría, solicitaría empleo, no regularía en su contra, hablaría positivamente, porque aquí tenemos que pensar en los comportamientos de los distintos grupos de interés que queremos que estén alineados, sean los periodistas, sea el gobierno, sea el regulador, sean mis consumidores, sean intermediarios, etc., ¿no? Y finalmente, esos comportamientos tienen un impacto directo en los resultados de negocio, sea a través de la cuenta de resultados, porque somos capaces de vender más, del balance, porque conseguimos un mejor coste de capital, una mayor capacidad de atraer el mejor talento y nuestra empresa va a funcionar mejor. Tenemos ventajas competitivas que nos da la propia reputación. Bueno, para mayor gozo antes hablaba si uno era de marketing o de comunicación, yo digo, para mayor gozo de los directores financieros de nuestras compañías, todo esto lo podemos cuantificar. Todo esto lo podemos medir, esta relación. ¿En qué medida la reputación impacta en la intención de compra? ¿En qué medida la intención de compra va a impactar en nuestras ventas? Estas cosas se pueden y se deben medir, se pueden y se deben analizar. Y en base a ello podemos tomar decisiones informadas. Podemos entender qué variables son las que influyen en nuestra reputación, en qué medida se nos percibe bien o mal en esas variables en relación a nuestros competidores y luego lo interesante es, y de eso voy a hablar más adelante, cómo compara la realidad con la percepción. Y piensen que cuando hablamos de reputación estamos hablando siempre de percepciones. Y a veces, y lo decía José Manuel y yo lo voy a repetir varias veces, la vida no siempre es justa y a veces una buena realidad no se traduce en una buena percepción. Bueno, muchos gurús de la gestión empresarial han dicho esta frase: lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Se la suele atribuir a Peter Drucker, pero si ustedes la meten en Google, les aparecerá citada por muchos de los gurús de la gestión, como Kaplan, el del Balance Scorecard, o como Deming, el de la calidad total. O sea, bueno, en general, mucha gente ha dicho esto y como son más listos que yo, lo voy a seguir utilizando para la gestión empresarial. Si decíamos que para la reputación. Si decimos que la reputación tiene un impacto directo en los resultados de negocio, necesitamos tener sistemas de gestión, entender cuáles son las expectativas de nuestros grupos de interés clave, entender en qué medida nos perciben en esas distintas variables que construyen la reputación, cómo comparamos con esas variables, cómo se compara nuestra percepción con la de nuestros competidores para poder fijar objetivos concretos, medir evoluciones y hacer unos planes que se vayan modificando en una gestión como lo haríamos en cualquier otro activo de nuestra compañía. ¿Cómo hacemos para medir la reputación? Y no voy a dedicarle mucho tiempo a la parte técnica,
pero sí quiero explicar los conceptos fundamentales. Un buen modelo de métricas de reputación tiene que medir esos sentimientos. ¿Y cómo medimos sentimientos? Pues haciendo investigación con los distintos grupos de interés. ¿Qué sentimientos hemos podido identificar con la reputación? Pues generalmente admiración, respeto, confianza. Eso lo podemos medir directamente. Preguntamos al grupo de interés, sean los consumidores, sean los empleados, sean los inversores, en qué medida admiran a una compañía. Le ponemos un número y eso, pero claro, es muy difícil gestionar sentimientos. Podemos demostrar que esos sentimientos impactan en la intención de compra, de recomendación, etc. Pero para poder gestionarlos tenemos que entender cómo se construyen y para eso lo que hacemos es introducir variables racionales y mediante un modelo econométrico explicar un concepto emocional como admiración, respeto y confianza con variables racionales como calidad de productos y servicios, ética, inversión social, cuidado del medio ambiente, entorno de trabajo, etcétera, etcétera. Variables racionales que sí podemos gestionar. Y necesitamos que ese modelo nos dé importancia para cada grupo de interés de esas variables y ver en cómo estamos en cada una de esas variables con ese grupo de interés. Y finalmente, el tercer bloque de variables de un modelo de reputación serían las actitudes de apoyo. Él compraría, invertiría, solicitaría empleo, etcétera. ¿Qué es lo que nos va a ligar la reputación con nuestra cuenta de resultados, con nuestros resultados? Nosotros en Reputation Lab usamos este modelo, el modelo RepCore. Pero bueno, hay otros modelos. Simplemente para explicar qué tipo de variables entran en un modelo de reputación. Tenemos un indicador emocional de admiración, respeto y confianza. Nosotros le llamamos el RepScore, el indicador de reputación, y lo explicamos pues, con 3 dimensiones. Con la oferta de productos y servicios, donde está tener una calidad, productos de buena calidad, la relación calidad-precio, el ser capaces de responder ante incidencias con nuestros productos y servicios y el buen trato a los clientes. Una dimensión de organización, donde estás en una empresa innovadora, tener líderes respetados, tener buenos resultados económicos y tratar bien a los empleados. Y una dimensión de sostenibilidad, donde entra el ser una empresa transparente, invertir en la sociedad, comportarse de manera ética y cuidar el medio ambiente. Esto es un modelo estándar que nos vale para cualquier empresa. Luego, cuando trabajamos con sectores específicos, a ese modelo tenemos que añadirle variables específicas. Y hoy día, por ejemplo, en un sector como el suyo, hay muchas variables que son tendenciales y que tenemos que incluir. Tema, pues antes se habló del bienestar animal, o temas, por ejemplo, como la emisión de gases de efecto invernadero, o temas más específicos de cada sector. Y a eso también se le tiene que poner un peso, y cómo es de importante para cada grupo de interés y cómo nos ven. Lo interesante es que somos capaces de demostrar que hay una altísima correlación entre esa admiración, respeto y confianza en una empresa y en la medida en que esa empresa, en este caso consumidores, pero podría ser con cualquier otro grupo de interés, reacciona hacia esa empresa. Aquí, por ejemplo, ven las correlaciones en un estudio que hicimos en 4 países no hace mucho tiempo, donde ponemos la intención de compra, de recomendar, de pagar más por los productos de esa compañía, de invertir en ella, de trabajar como empleado o de elegirla frente a otras, y vemos que todas las correlaciones son muy altas. En la medida en que sube la reputación, mejoran los comportamientos de los grupos de interés hacia una compañía. De hecho, esto al final se traduce en una mayor valoración de esas compañías. Esto es un dato, ya tiene algunos años, pero me pareció interesante traerlo. Hicimos un análisis con datos del Reputation Institute, donde 2 inversores en la bolsa de Nueva York, en los últimos años, en los últimos algo más de 10 años, uno invertía una cantidad de dinero todos los años en la media del S&P 500 y el otro invertía en el top 10 de las empresas en el estudio de reputación entre población general en Estados Unidos con mejor reputación. El segundo inversor, el que estaba apostando por las empresas con buena reputación, conseguía 2,5 veces más de revalorización, hubiera conseguido en ese dato histórico de la bolsa de Estados Unidos 2,5 veces más revalorización que el inversor que apostaba por la media del mercado. O sea, que me digan que la reputación no vale dinero, o sea, y mucho. Bueno, pues dicho esto, cuando hablamos de reputación se mezcla mucho con el concepto de responsabilidad corporativa, de sostenibilidad. Bueno, hace un momento les explicaba en un modelo de reputación como el RepCore teníamos una dimensión de sostenibilidad. Esto varía de sector a sector, de país a país, de grupo de interés a grupo de interés, pero en general
esa dimensión suele explicar entre el 30 y el 40% de la reputación. Quiere decir que una empresa sea sostenible, que los criterios, digamos, ESG o ASG, ética, inversión social, cuidado del medio ambiente, pues van a tener una alta explicación del concepto de reputación. Cuando hablamos de responsabilidad social, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad. Eso es lo que nos dice la Unión Europea. Un poco más detallado, pues esa práctica, poner en práctica procesos para integrar dentro de nuestra gestión preocupaciones sociales que tienen que ver con temas medioambientales, éticos, de derechos humanos, de derechos de los consumidores, etc. Y eso las empresas lo tienen que integrar en su estrategia de negocio. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de todo esto? De procesos, realidad, cosas que están en la empresa. Cuando hablamos de RSE, me parece que se me han... Aquí yo tenía transiciones y no me salen al pulsar, no sé, bueno, vamos a, sobre todo por lo que viene después, pero bueno, cuando hablamos de RSE, hablamos de algo que está dentro de la empresa. Cuando hablamos de reputación, estamos hablando de algo que está en la mente de los grupos de interés. Cuando hablamos de responsabilidad social, de sostenibilidad, hablamos de realidad. Cuando hablamos de reputación, hablamos de percepción. Pero esa realidad tiene un importante efecto en la reputación. Decíamos que explicaba más del 30%, a veces casi el 40% o incluso a veces, dependiendo del sector, incluso más de esa reputación. Bueno, entonces hemos demostrado empíricamente que la reputación crea valor, porque podemos demostrar empíricamente que en la medida en que una empresa sube su reputación, mejora su cuenta de resultados, mejora su balance. Entonces, si la RSE explica la tercera parte de la reputación, pues yo invierto en iniciativas socialmente responsables y necesariamente se traduce en un mejor negocio para mi empresa. ¿Estoy en lo cierto? ¿Alguien me lo quiere rebatir? Tenemos que invertir, sobre todo, mucho dinero, tenemos que aumentar en nuestros presupuestos todo lo que invertimos en RSE para ganar más dinero. ¿Es así? ¿Nadie me dice nada? ¿Hay algo que no funciona? Bueno, pues esto, normalmente esta slide tenía que ir saliendo poquito a poco, pero bueno, no ha sido así, pero por eso me he esperado, se lo cuento ahora. No pasa porque la RSE es realidad y la reputación es percepción. Y el mundo no siempre es justo, lo decía José Manuel hace un momentito, y muchas veces hacemos las cosas bien, pero no se percibe. O sea, ese gap entre hacer las cosas bien y ser percibido como se hacen las cosas bien es lo que no nos deja construir ese valor. Lo que realmente nos está sucediendo, y para esto voy a usar este cuadro del profesor von Brum, es la gestión de la reputación consiste básicamente en entender esa diferencia entre realidad y percepción. Nosotros en cada variable que influye en la reputación, sea calidad, sea inversión social, sea cuidado del medio ambiente, siempre tenemos en nuestra empresa pues, una realidad y nos perciben nuestros grupos de interés de una determinada manera. Cuando la realidad es mejor que la percepción, lo que tenemos es una oportunidad de comunicación y hay que gestionarla mediante comunicación. Cuando la realidad es peor que la percepción, lo que tenemos es un riesgo reputacional, es una situación en que no estamos haciéndolo bien aunque no se sepa. Y dicen que cae antes un mentiroso que un cojo. Si hacemos las cosas mal, en algún momento tendremos una crisis y tendremos un problema. Y eso, no somos sostenibles en esa situación. Por eso es muy importante entender siempre que cuando hablamos de reputación hablamos de percepciones. Y entonces, volviendo al gráfico anterior, lo que construye reputación no es la RSE, es la RSE percibida, es en la medida en que nuestra empresa se considera socialmente responsable. Aquí no quiero defender el social washing ni el greenwashing. No quiere decir que tenemos que comunicar porque sí los temas de responsabilidad social para construir reputación, pero hay que tener una comunicación responsable, porque si hacemos las cosas muy bien y nadie lo sabe, no influye en nuestra reputación. Yo siempre digo que la comunicación de la RSE es muy importante, pero tiene que ser sincera, tenemos que decir lo que hacemos, transparente, es decir,
mostrar toda la realidad. Si soy más guapo por este lado, pues no salir en todas las fotos así, tienen que ver el conjunto de lo que yo estoy haciendo como iniciativa. Y por último, que sea proporcional. No me puedo gastar 8 euros en comunicar una iniciativa en la que me gasto 2. Tendría que gastarme 8 en la iniciativa y 2 en comunicarla, porque si no, sí que estaríamos hablando de un caso claro de greenwashing o de social washing, ¿no? Bueno, dicho esto, he hablado de la reputación, su impacto en el negocio, he hablado de la sostenibilidad, de lo que tanto se está hablando hoy día. Me gustaría hablar también un poco del riesgo reputacional. ¿Qué pasa si perdemos? ¿Construimos valor con la reputación y cómo lo perdemos? Bueno, el riesgo reputacional es un potencial evento negativo que en el caso de producirse impacta en la percepción, en la reputación y los comportamientos de los grupos de interés hacia una empresa u organización. O sea, un riesgo no es algo que ha pasado, es algo que podría pasar. Y en el momento en que pasa, perdemos reputación, sea porque se dice algo negativo de nosotros, sea verdad o no, y eso hace que los grupos de interés tengan una peor percepción. Al tener una peor percepción, pues van a reaccionar hacia nosotros, como veíamos antes, peor reputación, menos intención de compra, menos intención de recomendar, menos intención de invertir, menos intención de solicitar empleo, con lo cual hay una pérdida económica. Al final, la reputación construye valor. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que otros dicen de nosotros, veíamos aquellas 3 vías que les explicaba al principio, genera una opinión positiva, genera una reputación y eso condiciona comportamientos que finalmente mejoran nuestro negocio. Y ahora lo voy a poner todo en negro. Cuando esto sucede al revés, cuando cristaliza el riesgo reputacional, cuando sucede ese evento que no queríamos que sucediera, pues eso genera una percepción negativa en los grupos de interés, empeora sus comportamientos de apoyo y, por tanto, impacta negativamente en nuestro negocio. ¿Eso se puede medir? ¿Ese valor del riesgo reputacional? Pues sí. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros, la manera en que se mide ese impacto negativo económico del riesgo es básicamente multiplicar la pérdida de apoyo. Lo que tenemos que ver con los modelos es en qué medida caer en un determinado tributo nos hace caer en la intención de compra, de recomendar, etcétera, y ver, pues si he perdido tantos clientes, por cuánto me vale cada cliente, y eso significa lo que yo he perdido por ahí. O si se me van de la empresa tantos empleados, cuánto me cuesta reclutar y entrenar a tantos empleados nuevos, etcétera, etcétera. Y de esa manera podemos, de la misma manera que se haría con un riesgo operacional, se calcula el valor de un riesgo reputacional. La gestión del riesgo, todo esto, si tenemos los modelos adecuados de gestión, podemos tener la importancia de cada variable, saber cuáles tienen más efecto, cuáles tienen menos en los indicadores de reputación y cuáles nos van a hacer más daño. Además, hay muchos multiplicadores en los accidentes, en si muere alguien, si no muere, si esto afecta a niños, si los temas de contaminación, etcétera, etcétera. Todo eso se puede de alguna manera meter en la coctelera del modelo de análisis para evaluar el riesgo. Al final, para gestionar el riesgo reputacional tenemos que identificar posibles eventos de riesgo. Esto es la diferencia, vamos a ver, esto sería el sistema de detección de incendios, ¿no? Mientras que por la agencia de comunicación que vendría a gestionar la crisis serían los bomberos. Vamos por poner un poco la diferencia de gestión de riesgo reputacional versus gestión de crisis, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar posibles eventos de riesgo reputacional, analizar el nivel de impacto y la probabilidad de que ocurran, y eso nos permite priorizar aquellos pues, que tenemos que tener muy bien trabajados para evitar ese daño económico y desarrollar los planes de mitigación antes de que suceda, para que en el caso de que suceda podamos trabajar, digamos, casi instintivamente, a ciegas. Rápidamente tenemos el plan montado para que el riesgo neto, digamos, el daño causado por la crisis sea menor que el riesgo bruto que habríamos valorado con este modelo. Bueno, por darles unas ideas de que todo esto se puede gestionar profesionalmente, ¿no? Y bueno, y ya para acabar, dice ahí que me quedan 6 minutos, voy a intentar que sea un poco menos incluso. ¿Y qué pasa con su sector, con el sector de la carne de cerdo? ¿Está en una situación de riesgo reputacional? Antes José Manuel nos ponía el ejemplo de las declaraciones del ministro, lo que significó aquello. Bueno, realmente
estamos viendo que hay polémicas, sobre todo con las explotaciones intensivas, pues se les acusa de contaminar el agua, el suelo, con los purines, el estiércol, que si hay amoníaco, que si hay nitratos. No les voy a decir nada de su negocio, que conocen y las cosas que se hacen bien y cómo se puede superar, cómo se puede cubrir todo esto, los olores, emisión de gases de efecto invernadero. Estamos hablando que el cambio climático hoy por hoy es una realidad que tenemos que trabajar ante ella. Sé que el porcino no es el sector, digamos, que más emita, que el vacuno sería mayor, pero sigue siendo un tema importante y que hay que cubrir. Hay los temas cada vez más relevantes de bienestar animal. Nosotros en los estudios que hacemos en sectores cercanos al suyo, cada vez vemos que hay mayor preocupación por parte de los consumidores. Entonces, tenemos que entender lo que es importante y cómo nos perciben, porque hay veces que las cosas no tenemos por qué hacerlas mal, pero la percepción es lo que influye. Antes, cuando les enseñaba el gráfico aquel, cómo influía la RSE en la reputación, decía, bueno, si hacemos las cosas muy bien, pero nadie lo sabe, no es percibido, con lo cual no está impactando en nuestro negocio. Lo que necesitamos es ser percibidos como responsables. Hay que serlo, porque yo creo en ello, pero no llega con serlo, hay que parecerlo también. Y quiero acabar haciéndoles una pregunta. ¿Cómo se percibe en la mente de los consumidores el sector porcino? Como estas fotos, aquí no me he podido resistir a ponerles un cocido gallego con su buena cachola y botelo y lacón, porque yo soy de por allá, pero también un cochinillo de Segovia o unos embutidos catalanes. La verdad es que esto es lo que queremos ser, lo que queremos tener en la mente de los consumidores. Es algo que es parte de los valores de nuestro país. En la reputación de España, el ocio, entretenimiento, gastronomía suele ser uno de los indicadores que hacen que nuestro país sea más admirado a nivel internacional. Pero, ¿es esto lo que tenemos en la mente de los consumidores hoy? ¿Lo que les están diciendo? ¿Los problemas que estamos viendo? Bueno, yo aquí, entre una y otra foto, yo les diría que piensen en el cuadro que traía hace un ratito, y es mi última slide, del profesor von Brun, donde hablaba de realidad versus percepción, dónde estamos en cada variable, dónde tenemos que trabajar. ¿Tenemos un problema de realidad? Tenemos que trabajar en gestión. Tenemos un problema de percepción, tenemos que trabajar en comunicación. Nos hablaba de comunicación José Manuel. Qué importante es saber comunicar lo que hacemos bien. Pues aquí me quedo, porque creo que de ahora viene un debate donde van a hablar de todas estas cosas. Muchas gracias.